Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada en la cual vamos a tratar el tema de género y colectivos vulnerables. Gracias por vuestra asistencia a profesionales de entidades derivadoras y entidades que atienden a colectivos vulnerables y a mujeres. Para inaugurar esta jornada, le paso la palabra a nuestra delegada de Empleo, Amelia Hernández. Buenos días a todas las personas que se encuentran presentes hoy aquí. Solo decir unas breves palabras para agradecer a las entidades, a las y a los profesionales y participantes que nos acompañáis día a día en nuestros programas y proyectos, así como en las jornadas que nos ocupan en este momento. Espero que las mismas os resulten de interés y nos dejen reflexiones importantes acerca de cómo enfocar y mejorar cada vez con mayor acierto las acciones y políticas activas de empleo, en concreto hoy con perspectiva de género. Esto supone establecer redes para el logro de un objetivo común y principal, lograr la empleabilidad de las personas que lo necesitan. En el caso de las mujeres, crear redes en las que las mujeres se apoyen y puedan sentirse acompañadas, cada una en su desarrollo personal, social y profesional. Determinar y cuantificar los obstáculos a la hora de promocionar, fomentar y ejecutar acciones para lograr la empleabilidad de las mujeres supone superar el desequilibrio de género en las fuerzas de trabajo. Para ello, tener en cuenta este desfase en la posibilidad de acceso es fundamental. Tener empleo supone para las personas sentirse con capacidad de aportar algo a su propia vida, a los demás y a la sociedad, tener independencia económica y desarrollar sus aspiraciones. Esto genera dignidad, libertad e independencia y satisfacción personal. Por tanto, todas las personas por igual lo necesitan, mujeres y hombres. Nuestros itinerarios tienen en cuenta a las personas y sus necesidades, también sus territorios, ya puedan ser habilidades básicas, motivacionales, de experiencia, de formación o de prácticas laborales para lograr esa inserción sociolaboral. Remover los obstáculos es nuestra responsabilidad y la de toda la sociedad, ya que el trabajo es el que mueve el mundo y la satisfacción del trabajo bien hecho. Otra mirada es posible y otro concepto de trabajo inclusivo si le ponemos empeño y voluntad. Os deseo un buen trabajo y os dejo con Maripaz, que os va a explicar el por qué en el programa Redes Plus se apuntan más mujeres. Gracias. Buenos días. En primer lugar, como bien ha dicho la delegada de Empleo, Amelia Hernández, agradeceros vuestra participación en estas jornadas en un día tan lluvioso como hoy, que aunque es verdad que necesitamos mucho la lluvia para desplazarnos, siempre es un poquito más complicado. Tenía una compañera hace tiempo que decía que llover, debía de llover en el campo. En las ciudades ya esto era otra cosa. Pero bueno, pasando a lo que venimos aquí, por lo que estamos reunidos, el Redes Plus, como sabéis, es un proyecto europeo, es un proyecto del Fondo Social Europeo al cual nosotros concursamos y tuvieron a bien concedernos. Dentro de este proyecto, que se basa en itinerarios profesionales, tanto a través de cursos con certificado de profesionalidad como con cursos sin certificado de profesionalidad y prácticas profesionales, también hay una serie de jornadas que nos decidimos y nos comprometimos a poner en marcha. Y cómo no íbamos a poner unas jornadas dedicadas a la mujer, al género y al empleo. Gracias. Y todo lo que tiene que ver con nosotras, con la búsqueda de empleo y, sobre todo, incluso dentro de las mujeres, las que tienen
o parten de una situación más desfavorecida. Lo que voy a hacer es daros unos datos sobre lo que nosotros estamos trabajando en redes y lo que nos estamos encontrando en nuestro proyecto. Suponiendo que quiera... ahora. Mirad, yo no lo he tocado, ¿eh? Redes es un proyecto, como os comentaba, que es sobre todo demandado por mujeres, ¿eh? Todos los proyectos de empleo tienen esa visión común, que la mayoría de ellos están demandados mucho más por mujeres que por hombres. En nuestro caso, ahí veis cómo hemos hecho un estudio, han hecho un estudio las personas que trabajan en el proyecto Redes, las técnicas y los técnicos, sobre qué tipo de formación, qué nivel formativo tienen las mujeres que se acercan a nosotros. Tenemos un 60% de mujeres sin estudios frente a un 40% de hombres con déficit formativo. Graduado escolar, la ESO, el grado medio, el grado superior, bachillerato, hasta los grados y las licenciadas. Como veis, siempre y en cada uno de los niveles formativos son las mujeres las que más se acercan a nuestro proyecto. Hay una diferencia que en algunos casos es palmaria, como a partir de que el nivel formativo es más alto, más se acercan a nuestros proyectos. Perdonad. La mayor parte, bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando antes, la diferencia entre hombres y mujeres que trabajan con nosotros, los participantes del proyecto. Además, sabéis que nosotros le ponemos especial empeño en las zonas de transformación social. Nosotros tenemos planes integrales aprobados, uno por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que es el Plan Integral del Polígono Sur, y el resto de los planes integrales aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Y a esto se añadió todas las zonas de transformación social a través de la estrategia ERACIS, que conocéis también como nosotros. De todas las mujeres que estamos hablando, hasta un 45% son residentes de estas zonas de transformación social. Aquí os queremos mostrar también qué tipo de mujeres somos las que nos acercamos a estos proyectos. Mujeres con discapacidad, inmigrantes, jóvenes mayores de 55 años, minorías étnicas, parados de larga duración, personas con alta vulnerabilidad y otras mujeres, otras personas que no estamos incluidas en ninguno de estos colectivos. Veis que hay una alta representatividad en jóvenes, en inmigrantes y en personas paradas de larga duración y mujeres con características vulnerables. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que este trabajo se ha desarrollado además gracias a la colaboración del sistema RED. Trabajar en red hoy en día es imprescindible. No sería posible que el proyecto saliese adelante ni que todas las personas tuviesen la información suficiente para trabajar con nosotros en los proyectos si no trabajásemos en red, con todos los dispositivos y entidades que se dedican no solo ya a la orientación laboral, como ponemos nosotros ahí, sino todos aquellos que trabajan la orientación o la inserción social, que también es muy importante, que es ese paso previo, como bien sabéis todos y todas las que estáis aquí, a esa orientación laboral. El 62% de las mujeres que participan en nuestro proyecto han sido derivadas por todas las redes, por todas las entidades, asociaciones, fundaciones y otras administraciones que han visto en nuestro proyecto una oportunidad para estas mujeres. En cuanto a los datos de inserción, pues evidentemente para nosotros es lo más relevante. El objetivo del proyecto Redes es utilizar bien los recursos que tenemos, poner en marcha buenos itinerarios cuyo objetivo intermedio es tener una formación y unas prácticas profesionales, pero el objetivo final siempre es la inserción profesional. Ese es el objetivo que nosotros nos ponemos para que realmente el proyecto podamos nosotros decir que ha cumplido el fin último para el que nosotros lo desarrollamos y lo solicitamos en su momento ante la Unión Europea. El nivel de inserción total, como veis ahí, es del 56,3% y el de las mujeres es del 71%.
Esto, claro, podríamos pensar, claro, como hay más mujeres, hay más inserción, pero ya sabéis que con vosotros que trabajáis como nosotros en orientación, esa correlación no siempre es directa, sino que el impulso, la motivación y las ganas de salir adelante de las mujeres nos lleva a un 71% de la inserción laboral. Nosotros solo ponemos los medios con la mayor seriedad y calidad posible para que eso pueda producirse. Y finalmente, ¿qué nos decidimos? Pues como estamos aquí, para montar y poner en marcha unas jornadas que sean atractivas y que nos den que pensar para poder provocar nuevas políticas activas de empleo con una mirada muy concreta en este caso, que es el de darle salida profesional a las mujeres que buscan, que queriendo y pudiendo trabajar van a encontrar ese puesto de trabajo. Para estas jornadas hemos buscado y además nos han aceptado estar con nosotros mujeres muy relevantes, que yo creo que os van a dar una visión muy amplia y nos van a dar una visión muy amplia de cómo la mujer está situada en el mundo del empleo. Vamos a tener una primera ponencia con la profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Sevilla, Mercedes Sánchez Apellanis García. Ella nos va a dar una visión de la mujer dentro del mercado de trabajo. Cómo nos sitúa el mercado de trabajo a las mujeres y cómo nos situamos las mujeres en el mercado de trabajo. Después de un pequeño descanso tendremos otra ponencia igualmente interesante sobre el liderazgo y el empoderamiento de la mujer en el empleo, si nos dejan o no ser líderes en el mundo del mercado laboral y en el mundo del empleo. Una mesa de experiencias igualmente yo creo que interesantísima sobre cómo repercute y cómo va a repercutir esa reforma laboral en nosotras, en las mujeres, y para ello hemos invitado a Yolanda Carrasco Tenorio, que es secretaria de Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras. Asimismo, el asociacionismo y el emprendimiento femenino. Sabéis que las cifras demuestran que somos las mujeres las que más nos asociamos y las que más emprendemos en el mundo laboral y además más nos unimos para emprender. Para ello tenemos a Carmen Perea Moreno, que es licenciada en Derecho, socia de la cooperativa Advocare, presidente de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas Andalucía, AMECOP, con lo cual esta idea de unión entre las mujeres para emprender yo creo que va a ser muy interesante para todas nosotras. Y finalmente, experiencias de género en colectivos vulnerables, a través de una pedagoga que nos va a dar la visión, que es Tamara Carrasco Torres, desde la intervención en el empleo tanto de las entidades como de las administraciones. Y ya sin más, le vamos a dar comienzo a las jornadas. Espero que os sea de mucho interés, que nos provoque mucha reflexión y que nos ayude a poner en marcha otro tipo de políticas, sabiendo que las mismas pues, dan los resultados que dan y que siempre es necesario innovar, tener ideas nuevas para que de verdad lo que hacemos tenga un resultado efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Bueno, también quería darle la bienvenida al alumnado de un curso redes dentro de nuestro marco del curso de Agentes de Igualdad, que sois profesionales que os queréis dedicar a este tema en el futuro, y en la cual esta jornada es una actividad complementaria dentro de su itinerario formativo certificado. Bueno, pues pasamos inmediatamente a la primera ponencia y mi compañera María José Arévalo va a presentar a la próxima ponente. Hola, buenos días y bueno, reiterar la bienvenida de mis compañeros a las jornadas de hoy y desde el proyecto Redes. No sé si quitarme las mascarillas, quitarme las gafas. Voy a quitarme las mascarillas porque se me empañan las gafas y esto es un desastre. Pues tengo el honor de presentar la primera ponencia de esta mañana, que bueno, bajo el nombre de Mujer y Mercado Laboral, pues como decía antes Maripaz, va a contextualizar en el momento actual qué posición y cómo nos situamos en este mercado laboral. Para ello, pues vamos a contar con la presencia de Mercedes Sánchez Apellanis García.
Ella es profesora, ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y doctora en Dirección y Administración de Empresas, ambas por la Universidad de Sevilla. Es profesora titular en dicha universidad desde 1999 dentro del Departamento de Administración de Empresas y Marketing en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También es profesora del Máster de Estudios de Género y Desarrollo Profesional, teniendo dicho máster mucho que ver pues, con las jornadas de hoy, como con el objetivo de la formación especializada de profesionales de alto nivel capaces de asumir tareas relevantes en la gestión, dirección y planificación de la promoción de la igualdad de oportunidades en actividades, instituciones públicas y privadas, empresas y otras entidades. Y también la formación de personas expertas orientadas a la investigación y el desarrollo de conocimientos en el campo de los estudios de las mujeres en las diferentes áreas científicas. Igualmente, aparte de su labor docente, pues, forma parte del banco de expertos de la Agencia Estatal de Investigación, es revisora en revistas de prestigio nacionales e internacionales y miembro del Comité Científico de las Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Sus líneas de investigación se han orientado en los estudios de género, diversidad cultural y responsabilidad social corporativa, y posee numerosas publicaciones tanto en revistas nacionales como internacionales, formando parte actualmente del Grupo de Investigación, Finanzas y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Sevilla. En los últimos proyectos que ha participado citamos calidad relacional, inmersión digital y bienestar social desde una perspectiva de género, una aplicación de las redes sociales online en la mujer rural andaluza, proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía y en el proyecto nacional La Juventud Universitaria ante la Igualdad y la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. También, en la actualidad, pues, participa en el proyecto de gestión sostenible de los recursos humanos, un estudio empírico intercultural liderado por la Escuela de Economía de Varsovia, en Polonia. Pues, sin más, doy paso a Mercedes y, bueno, le damos un fuerte aplauso. ¿Te vas hacia aquí? Vale. Bueno, me voy a quitar la mascarilla, puede ponerme la gafa. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo lo primero quiero agradecer al Ayuntamiento y también al personal técnico de estas jornadas por haberme invitado a participar en estas jornadas. El objetivo que yo pienso que tienen estas jornadas, aparte de lo que han comentado los ponentes anteriores, es conocer y analizar, ¿no?, las dificultades y la situación que tienen pues, ciertas mujeres en ciertos colectivos de riesgo en su acceso al empleo. En la ponencia que yo he traído, yo he intentado hacer un perfil de la mujer en el mercado de trabajo femenino en general, y también he intentado hacer una especial hincapié o poner especial atención a algunos de estos colectivos de mujeres más vulnerables. Esto es aquí, ¿no? Vale. Lo primero, y antes de empezar con este perfil que estaba comentando, me gustaría hacer unas consideraciones iniciales. Cuando se habla de la igualdad en el mercado de trabajo femenino, yo creo que hay que compartir la opinión que tiene la OCDE y en el informe SIGI, que el último que ha planteado es el año 2019, que en realidad todos los temas relacionados con la igualdad de género tienen que tener un enfoque completamente integrado y completamente multisectorial. No basta con esperar que los organismos públicos desarrollen políticas. Hace falta pues que los educadores y las educadoras, que los medios de comunicación, que la sociedad civil, que el mundo empresarial, todos ellos se hagan realmente partícipes, ¿no?, en la consecución de lo que es el proyecto de la igualdad de género. Realmente es un trabajo que incluye a todos y a todas y fundamentalmente también a las mujeres. También hace falta que las mujeres se impliquen en este desarrollo, en esta consecución de la igualdad de género. La propia OCDE describe lo que denominan instituciones sociales discriminatorias
como el conjunto de leyes, normas sociales y prácticas que obstaculizan el proceso hacia la igualdad de género. Estamos hablando de contextos culturales y también algunos de los contextos legales, ¿no? Todas estas instituciones sociales discriminatorias, en el fondo, lo que son barreras, ¿no?, para conseguir lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5, propuesto por la ONU, que fundamentalmente es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Estas instituciones sociales, de alguna forma, explican las brechas de género, también explican la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral, y lo explican por dos vías, ¿no? Por una parte, porque todavía se sostienen algunos modelos tradicionales, el modelo tradicional del breadwinner, o sea, el que gana el pan o el cabeza de familia, y el housekeeper, que es la persona que se encarga de las tareas domésticas y las tareas de cuidados dentro del hogar, ¿no? Estos modelos tradicionales, como digo, todavía se sostienen, y, como señala la OCDE, aunque parezca increíble, hay un 50% de personas en el mundo que todavía tienen una actitud negativa hacia las mujeres que trabajan, porque en teoría piensan que los hijos sufren porque las madres se van a trabajar. Entonces, esto es una cuestión social muy significativa. Este modelo social, como digo, también conduce de alguna forma a que muchas mujeres, pues, bueno, una gran mayoría de mujeres, como veremos un poquito más adelante en el perfil, se encarguen fundamentalmente del trabajo doméstico y de los trabajos de cuidado no remunerados. Pues la proporción es como de 5 horas a 2 horas aproximadamente, según los resultados de los estudios, ¿no? Y eso explica en muchas circunstancias también la situación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? La segunda vía por la que las instituciones sociales explican esta mayor brecha de género y esta mayor vulnerabilidad de las mujeres se debe fundamentalmente a los sistemas de protección social. Los sistemas de protección social, en general, están diseñados para personas que tienen carreras en las que no hay interrupciones, carreras en que se trabaja a tiempo completo y en las que se trabaja en la economía formal. Como las mujeres muchas veces no trabajan a tiempo completo, tienen interrupciones en sus carreras y participan menos en el mercado laboral, lógicamente participan menos de estos sistemas de protección social. Esto significa que, aunque suene un poco coloquial, al final son viejas y pobres, porque no tienen suficientes pensiones para sostenerse en el futuro cuando tienen una mayor edad, ¿no? Como digo, estas dos vías van a contribuir importantemente, estas cuestiones sociales van a contribuir importantemente a describir o a sustentar lo que es el panorama de la mujer en el mercado laboral y también la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral. Estas instituciones, sin embargo, dado el matiz de la jornada, está claro que no afectan a todas las mujeres por igual. Las mujeres no somos un grupo homogéneo, no somos un colectivo homogéneo y nos vamos a encontrar con que existen diferentes identidades que están superpuestas, y que hay ciertas desigualdades que se pueden entrecruzar, ¿no? Hay ciertas categorías, como pueden ser la etnia, la edad, la discapacidad, la orientación religiosa, la orientación sexual, etcétera, etcétera, que pueden provocar que ciertos efectos de la discriminación se acumulen. Es lo que la literatura denomina lo que es la discriminación interseccional, es decir, básicamente cuando los procesos de discriminación afectan de forma distinta a mujeres que pertenecen a más de una categoría. Por poner un ejemplo, una mujer que es discapacitada se ve sometida a procesos de discriminación por ser mujer y también por ser discapacitada, con lo cual, de alguna forma, su proceso es bastante más complicado que el de una mujer en el mercado de trabajo en general, ¿no? No atender a las discriminaciones interseccionales realmente dificulta mucho el desarrollo de políticas públicas, porque estamos hablando de entrecruces en diferentes colectivos. Es verdad que medir la interseccionalidad es un reto y doy fe, porque me ha costado muchísimo trabajo poder encontrar datos en los que de alguna forma se pudieran comparar mujeres discapacitadas, diferentes grupos que son los que he ido seleccionando. Cuesta muchísimo trabajo. La información estadística, si ya durante muchísimos años costó mucho trabajo que estuviese desagregada por género, ahora hablar de interseccionalidad pues sería un nuevo reto, ¿no?, en lo que son los desarrollos estadísticos. El Real Decreto Legislativo de 2015 de 23 de octubre en España es el que define los colectivos con dificultades de integración en el mercado laboral, en el entorno español. Y aquí entran fundamentalmente las mujeres, las personas que tienen más de 45 años, los jóvenes, los extranjeros y las personas con discapacidad, que son los colectivos especialmente vulnerables que aparecen siempre en todos los observatorios de empleo, ¿no?, que se elaboran a nivel nacional. Yo también reconozco que básicamente por la posibilidad más o menos factible de conseguir los datos, he optado por hacer un pequeño análisis, una pequeña inmersión en dos de estos colectivos, que son las mujeres con discapacidad y las mujeres inmigrantes. ¿Por qué he elegido un poco estos dos? Las mujeres con discapacidad representan el 6,2% de la población en 2020
y las mujeres dentro de ese colectivo son el 43 y algo por ciento. Estas mujeres tienen una mayor dificultad de acceso al mercado laboral. En general, siempre, ahora le veremos ahora un poquito con más detalle, ¿no? Acceden menos a los contratos y también tienen una mayor precariedad en el empleo. Están sujetas a procesos de estigmatización social. De alguna forma, la discapacidad en cualquiera de sus variantes todavía es objeto de estigma en lo que es la sociedad. En muchas situaciones la sociedad no entiende o no comprende o no conoce, ¿no?, cuáles son las necesidades y las barreras que tienen estas personas, en especial las mujeres discapacitadas. Y en muchas ocasiones también las administraciones públicas tampoco comprenden ni conocen un poco estas necesidades. O sea que, un poco como decía antes, es una cuestión global, ¿no? Hay que poner en el saco a todas las personas que pueden tener parte, ¿no?, en esta cuestión. Las mujeres migrantes suponen en España el 11,45% de la población y son casi el 50% de la población migrante en España en el año 2020. Las mujeres en general, las mujeres que emigran, pues es verdad que todo el proceso de migración e inmigración está siendo hoy en día, y sobre todo ahora con los problemas que tenemos, ¿no?, con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no?, los procesos de migración están en el centro de todo lo que son las políticas nacionales e internacionales hoy en día, ¿no?, pero quizás a veces se presta poca atención a las necesidades, en particular, de las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes corren más riesgos si, aparte del proceso de migración, a este proceso se le incluyen pues barreras de carácter lingüístico, barreras del tipo de origen étnico o el nivel de pobreza que puedan llevar. Todo eso agrava la situación de las mujeres que están emigrando. En general, las mujeres que emigran porque en sus países de origen tienen unas dificultades o circunstancias económicas o circunstancias de género que no son favorables y suelen emigrar hacia países en los que hay una menor discriminación de género. Sin embargo, pese a ello, en el país de destino se siguen encontrando con una serie de oportunidades que están muy restringidas en el mercado laboral. Normalmente acuden o terminan trabajando en un mercado laboral que está muy segmentado, en trabajos poco cualificados, en trabajos mal pagados y en trabajos que no tienen protección social. Yo voy a intentar explicar un poquito ahora, cuando vayamos viendo el perfil, un poco qué es lo que le ocurre a uno y otros colectivos. Bueno, antes de empezar con los colectivos en particular, voy a hacer un pequeño perfil, ¿no?, de la mujer en el mercado laboral, con los datos que tengo tanto de España como de la Unión Europea. Las mujeres representamos el 51% de la población en la Unión Europea. Nuestras tasas de empleo están 11 puntos por debajo de las tasas de empleo masculino, en lo que se llama la brecha de empleo en Europa, considerando la población entre 20 y 64 años. Tenemos unas buenas tasas de empleo, 62,2, pero siempre están por debajo de las tasas de empleo masculinas, ¿vale? En el caso de España, que es la diapositiva que aparece arriba a la izquierda, las tasas de empleo sí son la brecha es aproximadamente de unos 10 puntos, pese a que en esa diapositiva la población es de 15 a 64 y en la otra era de 20 a 64. Cambia la población, cambia un poquito el dato estadístico. En el caso de España, como digo, la brecha de género es la misma, es en torno a 10 puntos, teniendo bajos y altos, y en 2020 pues nos encontramos en una brecha de empleo que es igual que la que existe como media en la Unión Europea. Sí es cierto, como aparece a la derecha en la diapositiva, que las tasas de empleo aumentan siempre que aumenta el nivel de formación. Así pues, la formación va a ser fundamental en el mercado de trabajo femenino. La formación va a ser una de las piezas clave sobre las que se va a determinar el acceso y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral. Por irnos un poquito a los efectos de la pandemia, los datos que he encontrado explican que en general las tasas de empleo han disminuido más en los hombres que en las mujeres, en la población masculina que la femenina, como consecuencia de la pandemia. No muy significativamente, pero es verdad que los hombres se han visto más afectados que las mujeres. Y por niveles de edad, la población que más afectada se ha visto ha sido la población más joven, una joven que está entre 15 y 24 años. La población menos afectada, un poco sorpresivamente, es la que ni siquiera ha reducido sus tasas de empleo, sino que ha aumentado sus tasas de empleo después de la pandemia, son las poblaciones de nivel superior, de entre 55 años o 45 años en adelante, las que tienen mayores niveles de edad.
En cuanto a las tasas de desempleo, vemos que en casi todos los países de la Unión Europea las tasas de desempleo de las mujeres son superiores a las tasas de desempleo de los varones. En España, pues si la tasa de desempleo de los varones es de 14 puntos, de las mujeres 17,9, aproximadamente unos 4 puntos por encima. O sea, el paro siempre es superior en casi todos los países de la Unión Europea. Intentando analizar esto por los colectivos que decíamos antes, ahí tenéis los datos que he podido ir consiguiendo, aparecen total de las mujeres, total de hombres, mujeres con discapacidad, hombres con discapacidad y mujeres extranjeras y hombres extranjeros, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a las tasas de actividad y empleo y paro, se observa lo siguiente, fundamentalmente en torno a lo que se refiere a las mujeres. Las tasas de actividad y empleo de las mujeres están por debajo de las de los hombres y las tasas de paro están por encima de las de los varones. Esto es común en la población femenina en general y también en la población extranjera. En la población extranjera también hay tasas de actividad y empleo menores y tasas de paro superiores, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la población extranjera, que es lo que tenéis un poco en las barras de la izquierda, en la población extranjera llama sorpresivamente la atención sus altísimos niveles de actividad. Tienen niveles de actividad que son tanto en hombres como en mujeres, que son muy superiores al de la población en general y también al de la población discapacitada. Esto hace también que, de alguna forma, los niveles de paro de estos colectivos, la población extranjera, que estarían en las barras de la derecha del todo, también tengan niveles de paro menor, pero tienen unas tasas de actividad muy, muy superiores y tasas de empleo también superiores a lo que es la población en general. Este perfil, es decir, menores tasas de actividad, menores tasas de empleo y mayores tasas de paro, no es común con las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad básicamente tienen tasas de actividad y empleo que son superiores a las de los hombres y tasas de paro que también son superiores a las de los hombres, o sea que se salen un poco del perfil general de las mujeres extranjeras y de las mujeres en el entorno global. Quizás lo más significativo de las mujeres con discapacidad, justamente en contrario de la población extranjera, son sus muy bajos niveles de participación en el mercado laboral. O sea, lo mismo que hemos comentado con la población extranjera, que está muy por encima, y la población con discapacidad está muy por debajo. Es prácticamente la mitad de la población sin discapacidad. Y además ya veremos un poco más adelante que al final acaban siempre obteniendo empleos a tiempo parcial, empleos y que están bastante peor remunerados. Y va a ser uno de los elementos, además, bastante significativos, ¿no? Su menor tasa de participación también afecta mucho a sus niveles de desempleo en el mercado laboral, ¿no? En general, como digo, nos encontramos con unas tasas de actividad y empleo mayores en los hombres que en las mujeres, tasas de paro mayores en las mujeres que en los hombres, altas participaciones de la población extranjera y muy bajas participaciones de la población con discapacidad, por hacer un poco un resumen de lo que estaba planteando. En el tema de la contratación, encontramos lo siguiente. En el tema de la contratación, lo fundamental es que la contratación después de la pandemia se desplomó absolutamente y afectó fundamentalmente al colectivo femenino. El número de contratos disminuyó mucho después de la pandemia. Especialmente se han visto afectadas las personas con discapacidad en esta disminución de contratos y en este desplome de los contratos. Las personas con discapacidad, que es el gráfico pequeñito que tienen allá a la izquierda, aunque representan el 6,2% de la población en España, solamente han podido abarcar el 1,56% de los contratos. Quiere decir que absorben muy pocos contratos para el nivel de población que tenemos, ¿vale? En el caso de la población extranjera, sin embargo, suponen el 11,48% de la población, pero han accedido al 21% de contratos. Quiere decir que significativamente estamos hablando de una situación completamente distinta, ¿no? Una población que tiene muy poco acceso a la contratación y una población que tiene mucho más acceso a la contratación. En cuanto al número de contratos, según sean hombres y mujeres y por los tres colectivos, total, con discapacidad y población extranjera, en todos los casos nos encontramos que los hombres absorben siempre mucho más contratos que los que absorben las mujeres para los tres colectivos. Es quizás más llamativo en el caso de la población extranjera, si se hace un poco en la proporción, ¿no? Pues por cada contrato que hace una mujer, los hombres hacen 2 contratos aproximadamente, ¿no? Y en el caso de las mujeres en su conjunto, pues es un poco menos, un 1 y pico, la proporción es un poco menor, pero en el caso de las extranjeras es mucho más significativo, ¿no? Si lo analizamos por nivel de edad, por tramos de edad, también lo mismo, mujeres con discapacidad y mujeres extranjeras, y los tramos de edad aparecen a la derecha. Nos encontramos que el perfil de la mujer contratada en general tiene unos 25 y 44 años.
Este perfil, como ocurría antes con las tasas de actividad, es común en la población femenina en general y en la población extranjera, que tienen un perfil entre 25 y 44 años. No así en las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad presentan perfiles de mayor edad. Su principal perfil de edad estaría más de 45 años, aunque también hay muchas que están en la edad intermedia, pero sabemos que están en una población que tiene un mayor nivel de edad, ¿de acuerdo? En general parece que se está produciendo un envejecimiento en la contratación femenina. De hecho, en los últimos 10 años los contratos a mujeres de más de 45 años han aumentado un 52,4%, mientras que en todas las otras categorías de edad el número de contratos han descendido, ¿no? Esto es especialmente significativo, como decía antes, en las mujeres con discapacidad. Y también responde un poco a lo que estábamos viendo antes, a las consecuencias de la COVID, ¿no? Las tasas de empleo han disminuido muchísimo en las personas más jóvenes, pero sin embargo las personas con mayor edad se han mantenido. O sea que estamos cambiando mucho también el perfil del mercado laboral. Y en el caso de las mujeres ocurre exactamente lo mismo. Si lo vemos por nivel de estudio, ¿no? Ahí están las diferentes gráficas acumuladas: hombres, hombres con discapacidad, extranjeros, mujeres, mujeres con discapacidad y mujeres extranjeras. Para los diferentes niveles de estudio, el perfil general en el caso de las mujeres son los estudios de la ESO, haber alcanzado, llegar a los estudios de enseñanza secundaria obligatoria, que esto es muy común en las mujeres, el perfil global de las mujeres y en el perfil de las mujeres con discapacidad. Las mujeres extranjeras, sin embargo, tienen o presentan un nivel de estudios inferior, un nivel de estudio primario fundamentalmente. Lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que cuando nos vamos a los contratos con título de universitario, que serían los que señalan en blanco arriba, porque si no, como sigue muy chiquitito, si no, no se veían, se observa claramente que las mujeres con estudios universitarios prácticamente son, en los contratos que se firman, ¿no?, casi el doble de los hombres con estudios universitarios, ¿no? Esto nos hace pensar un poco, es decir, la proporción, ¿no?, de hombres y mujeres con estudios universitarios en el nivel de contratación, pues según los cálculos que yo he hecho es más del doble. O sea, en algunos colectivos me sería casi cerca de 2,4. Mucho más importante la contratación de mujeres con estudios universitarios que hombres. Esto, como digo, lo podemos ver un poquito más adelante, pero hace pensar un poco respecto a si las mujeres están teniendo mejores niveles de estudios que los hombres en el mercado laboral, fundamentalmente, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la jornada laboral, bueno, aquí no tenemos ninguna sorpresa. En la jornada laboral en Europa, las mujeres trabajan mucho más a tiempo parcial que lo hacen los hombres. Las mujeres tienen casi un 30% aproximadamente de contratos a tiempo parcial, y en España pues ocurre pues exactamente lo mismo. Las mujeres absorben mucho más o trabajan mucho más a tiempo parcial que los hombres en los tres colectivos. En ninguno de los colectivos vemos que haya diferencia en este sentido, aunque si bien es verdad que la jornada más común en los tres colectivos, salvo en las mujeres con discapacidad, es la jornada a tiempo completo. Lo que llama mucho la atención es las jornadas a tiempo completo, que son, si se me lo permite decir, por goleada, están absorbidas fundamentalmente por los hombres, sobre todo en el perfil de los hombres extranjeros frente a las mujeres extranjeras. O sea, hay una diferencia muy, muy sustancial en cuanto al tipo de contrato que desarrollan unos y otros. Hay que mencionar también, que es importante, que las mujeres, según dicen la mayoría de los estudios, que trabajan a tiempo parcial, lo hacen fundamentalmente para dedicarse al cuidado de otras personas, de personas dependientes, también a las tareas domésticas. El último dato que tengo yo en 2019 es que las mujeres absorbían estos tiempos parciales en un 28% frente a los hombres en un 5%. Y en muchas de las circunstancias, cuando se les pregunta la razón del tiempo parcial, es por atender a las personas que sean dependientes, chicos o mayores, ¿no?, y también para atender un poco las cuestiones domésticas. También volveremos un poquito sobre ello un poquito más adelante, ¿no? En definitiva, un poco resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos pues que las mujeres tienen, un poco por ahí recopilando los datos para luego seguir avanzando, ¿no?, presentan menores tasas de actividad y de empleo que los hombres, menos en el caso de las mujeres con discapacidad, presentan mayores tasas de paro, se han visto mucho más afectadas por la disminución de contratos después de la pandemia, sobre todo en el caso de las mujeres con discapacidad. Absorben en general mucho menos contratos que los hombres, en especial las mujeres extranjeras y las mujeres con discapacidad,
Su media de edad oscila entre los 25 y 44 años, aunque parece que estamos asistiendo a un envejecimiento de la población femenina en lo que es el mercado laboral, sobre todo en las mujeres con discapacidad. Su nivel de estudio es fundamentalmente el de enseñanza secundaria obligatoria, si bien en las extranjeras es un poquito menor, en estudios primarios, pero como decíamos antes, llama mucho la atención la proporción, ¿no?, de mujeres con estudios universitarios en comparación con los hombres con estudios universitarios. Y el tipo de contrato, como hemos visto hace un momentito, es fundamentalmente el contrato a tiempo parcial, mucho más que la jornada completa. Bueno, pues este perfil que acabamos de describir es el mismo perfil que de alguna forma también recalcan tanto el Parlamento Europeo como las Naciones Unidas. Es decir, nos estamos encontrando con que el mercado laboral femenino sustenta empleos que son mucho más precarios, tienen mucho más riesgos de desempleo, han sido mucho más golpeadas por la pandemia que los varones, trabajan fundamentalmente en el sector servicios, muchas trabajan en la economía sumergida y muchas trabajan en el tiempo parcial. Es un poco el perfil general de lo que es el mercado laboral, con las indicaciones puntuales que he señalado para las mujeres extranjeras, para las mujeres con discapacidad. Ciertamente, cuando se hacen encuestas de opinión, el grupo Ipsos, que es una asesoría que hace encuestas sobre el mercado laboral y otras muchas cuestiones, en el estudio que ha hecho en el 2021, pregunta sobre a los diferentes países, ¿no?, si cree que ciertos tipos de trabajos son trabajos más o menos feminizados, ¿no?, y sobre todo si cree que tienen más o menos niveles de salariales, ¿no? Es curioso porque entre los trabajos feminizados, lo que estábamos comentando antes, siempre volvemos un poco a la misma recurrencia, ¿no?, pues son las cuidadoras de niños, enfermeras, son las personas que se dedican a los cuidados, las personas que son asistentes en tiendas, profesores. ¿Cuáles no son trabajos de mujeres? Pues políticas, ingenieras, en fin, científicos. Estamos hablando de un mercado muy, muy, muy segregado. Y en particular, además, también encontramos que cuando se les pregunta por el nivel salarial, que se ve en la columna de la derecha, los trabajos que están asociados a las mujeres tienen niveles salariales mucho más bajos que los trabajos que no están asociados a las mujeres, con lo cual estamos un poco en ese perfil, ¿no? Y además es algo que preocupa mucho, mucho, mucho a las mujeres. Las mujeres después de la pandemia, una de sus principales preocupaciones, ahí he señalado España, pero también se ve el nivel global, después de la pandemia, como estoy diciendo, por esta precariedad que tienen en el empleo, una de sus principales preocupaciones es perder el empleo, porque fundamentalmente tienen altas tasas de paro y además están en situaciones bastante vulnerables, ¿no?, de alguna forma. Con lo cual nos encontramos que para las mujeres la situación es más precaria y además tienen más miedo a encontrarse en el paro. Es curioso en el caso de España que la diferente percepción, ¿no?, que tienen hombres y mujeres, si no lo veo mal, son casi 10 puntos de diferencia. Para los hombres es menos problemático la situación, mientras que para las mujeres es mucho más problemática o mucho más acuciante el problema de perder el empleo. En cuanto a las ocupaciones que realizan, en cuanto a los puestos de trabajo que están las mujeres en el mercado laboral, nos encontramos que fundamentalmente, bueno, en lo que se refiere a los puestos de poder, las mujeres tienen mucha menor presencia en los puestos directivos que los hombres en el entorno europeo, pues 1 de cada 3 aproximadamente, el 33%, como aparece en la izquierda, serían mujeres y el resto serían varones. España, que es la figura que aparece a la derecha, aparece pues con un porcentaje de un 29 y poco %. Bueno, está en la línea de la media de los países de la Unión Europea, pero está por debajo de lo que se conoce como la zona de equilibrio de género, que supone al menos un 40% de participación de las mujeres en puestos directivos para cada género. O sea, todavía nos queda un camino por recorrer. Si analizamos por los colectivos que estábamos viendo antes, las ocupaciones, nos encontramos con lo siguiente. Bueno, aquí, por ejemplo, en el tema de las personas discapacitadas, me ha sido imposible desagregar los datos entre hombres y mujeres, así que he puesto todas las personas con discapacidad. Un poco comentaba lo que estaba diciendo al principio. A veces es muy complicado encontrar datos interseccionales, porque las estadísticas no te ofrecen, ¿no?, esa desagregación de datos. Así que en esta gráfica entiendo que las personas con discapacidad aparecen en el bloque conjunto, hombres y mujeres. Pero bueno, nos da un poco una idea, ¿no? En cuanto a las ocupaciones, como digo, las ocupaciones más comunes en las mujeres españolas en general son las de técnicas y profesionales científicos e intelectuales. En las mujeres extranjeras, fundamentalmente son trabajadoras de los servicios de restauración y ocupaciones elementales.
Y en las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, fundamentalmente serían las ocupaciones elementales. A mí aquí me vuelve otra vez a llamar la atención algo que hemos comentado antes, ¿no? El nivel de estudios universitarios de las mujeres y las ocupaciones que están desarrollando. Es decir, decíamos antes que había dentro de los contratos universitarios femeninos un 14,05% de las mujeres en el conjunto tenían nivel universitario y trabajan en empleos técnicos y profesionales, ¿no? En el caso de las mujeres extranjeras, un 5,19% trabajaban, o sea, tenían contratos con nivel universitario y, sin embargo, trabajan en los servicios y también en ocupaciones elementales. Y en las mujeres con discapacidad nos encontramos que teníamos contratos de mujeres con discapacidad con nivel universitario de un 8, y pico % y también trabajan en las ocupaciones elementales. Entonces, me da la sensación de que hay una especie como no coinciden, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, los niveles con las ocupaciones que estamos desarrollando. Otro elemento fundamental también sería hablar de la brecha salarial. La brecha salarial en Europa se sitúa en unos 13 puntos. En España está en 9 y pico, 9,4. Y es significativamente más alta cuando hablamos del empleo privado a cuando hablamos del empleo público, ¿no? Esto es muy importante también señalarlo. Hay algunos estudios, ahora que hace poco han salido también muchos estudios en relación, ¿no?, a partir de lo que fue el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Hay algunos estudios que ya vienen intentando desglosar la brecha salarial, intentando ver en qué componentes se encuentra esta brecha de género, en cuáles son los componentes explicativos de la brecha de género, ¿no? En el informe que tengo aquí, que el estudio es más antiguo, pero es el último que tiene publicado en la Comisión Europea, aparece que la brecha salarial siempre tiene un componente que no se explica. No se explica ni por las características personales o del puesto, es decir, la edad de la persona, el nivel de educación. Eso no explica la brecha salarial, ni tampoco las características de la empresa, es decir, la actividad que haga la empresa, el tamaño de la empresa, tampoco explican esa brecha salarial. Ahí también podríamos cuestionar algunos aspectos, ¿no? Detrás de esa parte no explicada, ¿qué es lo que hay detrás de esa parte no explicada de la brecha salarial? Bueno, pues se podrían argumentar muchas cuestiones o se podrían debatir muchas cuestiones, ¿no? Desde los trabajos que están muy feminizados, hasta cómo se describen los puestos de trabajo, hasta cómo se definen los complementos salariales, ¿no? O también, por ejemplo, cómo se hacen los ajustes y los convenios colectivos, o incluso si las mujeres tienen presencia en los sindicatos. Habría que ver si todo eso está detrás de alguna forma para explicar eso inexplicable dentro de lo que es la brecha salarial. El tema de la brecha salarial también tiene percepciones distintas según a quien se le pregunte. Otra vez Ipsos nos alumbra un poco con sus encuestas en este sentido. Refleja que para las mujeres la brecha salarial de género es un problema muy importante, y en general la brecha salarial de género es, en general, ahí lo tenéis también por países, es más importante para las mujeres que para los hombres. Es algo que preocupa mucho más a las mujeres que a los hombres. En algunas circunstancias nos encontramos también que en la actualidad la cuestión de la brecha salarial de género hay quien considera que es una prioridad significativa, pero sin embargo consideran de alguna forma que no en este momento. Este momento no es el adecuado para que cerremos la brecha de género. Y aquí también encontramos diferencias importantes entre los hombres y las mujeres. La brecha es significativa, pero ahora no es el momento de hacerlo. También nos encontramos con ciertas opiniones que son también pues, un poco reveladoras, ¿no? En algunos casos, ¿no?, se dice que toda la cuestión de la brecha de género, pese a que para las mujeres es importante, pese a las cuestiones políticas que vayan derivadas de ello, hay quien piensa en algunos casos que la cuestión de la brecha de género es un ejemplo simplemente de lo políticamente correcto, que se ha ido como mucho más allá, que tratar este tema, bueno, que en fin, que un poco más o menos que vamos a calmarnos un poco, ¿no?, que realmente la brecha de género no es tan significativa, no es importante, estamos hablando dentro de lo políticamente correcto. Y bueno, ahí también hay una diferencia muy importante entre hombres y mujeres. Entonces, yo pongo simplemente los resultados de los cuestionarios de opinión que ofrece Ipsos. En cualquier caso, parece que la población es muy optimista en cuanto a lo que va a ser el cierre de esta brecha de género en los próximos años. Aquí también Ipsos nos alumbra un poco.
Las opiniones de los encuestados, como digo, son más optimistas de lo que dice la realidad. Cuando se pregunta en Gran Bretaña pues cuál va a ser el año en que se supone que la brecha salarial entre hombres y mujeres va a terminar, se supone que va a ser en 2035, no tan lejos, ¿no? Cuando uno estima los datos reales, en realidad llegaríamos a 2117, o sea que la perspectiva optimista habla de 82 años de diferencia. Cuando hablamos de encuestados pues, de Estados Unidos, ellos consideran que la brecha de género está a punto de cerrarse en el 2028, pero la realidad dice que va a ser en 2059, o sea que estamos todavía a años vista de cuándo se puede cerrar esta brecha de género. Bueno, pues llegados a este punto, he visto un poco este perfil y estas opiniones que nos plantean los diferentes estudios, bueno, voy a hacer una especie como de resumen, ¿no?, de cuáles son algunos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en su acceso y en el ascenso en el mercado laboral, ¿no? Hay varias cuestiones, pero la mayoría están interrelacionadas las unas con las otras, ¿no? Por una parte, se considera que las que quieren familia no están comprometidas con sus carreras, con lo cual hace que muchas veces las mujeres tengan que decidir, ¿no?, familia o carrera. Desde mi punto de vista, es una cuestión biológica, pura y dura, que se utiliza para discriminar a las mujeres. También siguen siendo las principales responsables del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas. A esto me refería cuando decía al principio lo de las instituciones sociales discriminatorias, ¿no?, que mantienen estos modelos estándares en la sociedad. Es cierto, siguen siendo las principales responsables de los cuidados y de las tareas domésticas, ¿no? También tienen un menor acceso a las redes informales, donde se comparte información y se toman decisiones. Esas reuniones, esas comidas a última hora, esas situaciones, incluso en eventos deportivos, en las que solo están presentes un grupo de personas en las que se comparte información. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos allá en la facultad, no sé si será válido también para este público. Cuando uno ve una película de cualquier factura, por ejemplo hollywoodense, y se supone que hay unas personas que están tratando de negocios, ¿qué deporte es el que están realizando? Fundamentalmente golf, ¿no? Hoy en día es el golf, ¿no? ¿Cuántas mujeres están jugando al golf? Uf, muy pocas. Entonces, realmente parece que esas redes informales están funcionando, ¿no?, en ese contexto, pero no participan las mujeres, y eso es fuente de información, eso es vital, ¿de acuerdo? También el pequeño porcentaje de empresas que ofrecen medidas adecuadas para conciliar la vida personal y profesional. Bueno, aquí tengo yo mi punto de vista un poquito particular. ¿Qué entendemos por conciliación? Que eso podría ser cuestión de otro debate largo y tendido. Ayer mismo fue el Día Nacional de la Conciliación, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por conciliación? Sería, para muchas otras explicaciones, ¿no? ¿La conciliación es solo femenina? ¿Solo las mujeres tenemos que conciliar? ¿O los hombres también tienen que conciliar? Entonces, muchas veces las medidas que ofrecen las empresas van orientadas a que las mujeres concilien. Bueno, eso es, como digo, un punto y aparte, ¿no? Es una cuestión un poco complicada cuando menos, ¿no? El tema de la reproducción homosocial también es algo a lo que se enfrentan las mujeres de las empresas. Es decir, la reproducción homosocial viene a referirse básicamente a que las personas que toman decisiones en las empresas valoran más favorablemente a las personas que se les parecen, ¿no? Entonces, como en general las personas que toman decisiones en las empresas no son mujeres todavía hoy en día, hemos visto que eran solamente el 33%, pues realmente se produce un cierto sesgo de género que perjudica a las mujeres en el mercado laboral por parte de aquellas personas que toman decisiones. Y el tema del tokenismo, o una mala traducción en las mujeres florero, de alguna forma, ¿no?, también afecta mucho a las mujeres. Es cuando las empresas hacen esfuerzos superficiales para evitar críticas, ¿no?, para aparentar que las mujeres son tratadas con igualdad. Entra mucho dentro de la línea de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces yo a lo mejor pues hago una cierta concesión, pongo a unas mujeres en un puesto directivo, las hago muy visibles, pero en el final no tienen contenido, su puesto de trabajo no tiene contenido, es lo de ser jefas sin llegar a ser jefas, ¿no? Entonces eso perjudica muchísimo a las mujeres, porque lógicamente lo que está es reforzando el estereotipo negativo de que las mujeres no saben dirigir, ¿no? Y aparte, además, estamos vendiendo un argumento que es falso, estamos vendiendo números en vez de inclusión, ¿no? Lo que hace falta es que las mujeres estén incluidas en el mercado laboral, no que sean una cifra completamente abstracta, ¿no? Todo esto, como digo, serían pues elementos que se van entremezclando y provocan, bueno, lo que supongo que ya todos conocéis el concepto, lo que son el techo y las paredes de cristal. Techo de cristal por el tema de la segregación vertical, las dificultades,
y paredes vertical por el tema de la segregación horizontal, ¿no? Que nos encontramos solamente con ciertos puestos, ciertos departamentos o ciertas áreas o ciertos tipos de actividades en la empresa, ¿no? Hay algunos argumentos que intentan justificar esta situación que hemos visto en el mercado laboral. Está desde el argumento de la cañería, que viene a plantear básicamente que aún todavía no han pasado suficientes años desde que las mujeres están de una forma ya estructural en el mercado laboral como para que la cañería haga que las mujeres fluyan hacia los puestos de poder. Bueno, es un argumento que se puede rebatir absolutamente, ¿no? La presencia de las mujeres en el mercado laboral es absolutamente estructural y parece que la inercia social no consigue que el peso de las mujeres en la población activa acabe reflejándose en los puestos de poder, que no acaba, cada año tras año sigue ocurriendo lo mismo y siguiendo viendo los mismos datos estadísticos, ¿no? Hay también quien habla de que la relación de las mujeres con la vida profesional es más superficial que la que tienen los hombres, porque se supone que las mujeres no son cabeza de familia. Volvemos otra vez al estereotipo del breadwinner, el que gana el pan, y la housekeeper, la que cuida de la casa, ¿no? Yo la pregunta que me hago aquí es la siguiente: ¿cómo que las mujeres no son cabeza de familia? Es que el concepto de familia ha cambiado una barbaridad. Es que ya no estamos en los modelos tradicionales de familia, es que hay mujeres solteras, mujeres que tienen hijos con sus parejas, ya sean hombres o sean mujeres, familias monoparentales, es decir, que el concepto de familia ha cambiado muchísimo. O sea, que decir que las mujeres no son cabeza de familia, en fin, me parece un poco, cuando menos, anticuado, ¿no? Porque ya no es una cuestión que se esté produciendo. He dejado para después los otros dos argumentos, porque tengo un poquito más de información de ellos dos, ¿vale? Uno que habla de que las mujeres anteponen la familia al trabajo y está relacionado pues con todo lo que es el tema de los cuidados, la maternidad, etcétera, etcétera, y cómo nos afecta. Y otro argumento que se refiere a la inversión en capital humano, que dicen que en general las mujeres invertimos menos en capital humano y por eso tenemos la situación laboral que tenemos. Me voy a centrar en estos dos argumentos un poquito más, que es de los que tengo un poco más de información. En lo que se refiere a las tareas domésticas y a los cuidados no remunerados, ya la Comisión Europea en el 2020, el informe SIGI también en 2019, pues van revelando constantemente que las mujeres se encargan fundamentalmente de las tareas domésticas y de los cuidados no remunerados, que es una situación que se da en todas las áreas del mundo, ¿no? Y de alguna forma lo que estábamos hablando antes, lo que el reflejo de lo que decíamos al principio, que son las instituciones sociales discriminatorias, este sostenimiento de que tiene que haber un rol de género en la sociedad y que las mujeres tienen que dedicarse a este tipo de tareas, ¿de acuerdo? Con la pandemia, que es la gráfica que aparece a la derecha de Naciones Unidas del 2020, esta situación se ha acentuado muy notablemente. Las mujeres se han visto también obligadas de alguna forma, se han visto, han necesitado, ¿no?, hacerse cargo mucho más de todo lo que son las tareas domésticas y de cuidados, y también atención y educación de personas más pequeñas, hasta hacer los deberes con los hijos, atender a las personas mayores, etcétera, etcétera. La pandemia ha acrecentado muchísimo esta situación. Hay un informe de McKinsey, que es una consultora que ofrece unos estudios muy, muy, muy interesantes referente al tema de la mujer, diversidad y mercado laboral, El estudio de McKinsey es un informe que se hace de cargas domésticas en parejas duales, en los que los dos trabajan, y heterosexuales, ¿no? Este informe dice que las madres trabajan en casa y con el tipo de cuidados y demás 3 veces más que lo hacen los padres, Sin embargo, más del 70% de los padres creían que habían desarrollado las tareas del hogar de forma equitativa con sus parejas durante la COVID, opinión que solo sustentaban el 44% de las mujeres. Es decir, que los hombres pensaban que estaban entregándolo todo y las mujeres decían que no, que las cosas no eran así exactamente. La Comisión Europea sigue siendo muy consciente de este perfil social y de este reparto de tareas sociales y está tremendamente preocupada porque todavía considera que subsisten en la población europea los mismos planteamientos que se encontraron en el Eurobarómetro de 2017, que dice lo siguiente: el 44% de los europeos considera que el cometido más importante de una mujer es cuidar su hogar y su familia. Un 44% es mucha gente. Hay mucha gente que aún considera eso en la Unión Europea. Entonces, lo dejo ahí simplemente como reflexión. En lo que se refiere a la maternidad,
Lo primero, porque también siempre se dice muchas veces como argumento que las mujeres pues abandonamos los trabajos por el tema de los hijos, pero sí que cada vez tenemos menos hijos. La tasa de natalidad están descendiendo de una forma drástica en la mayoría de los países del mundo y la previsión es que sigan cayendo notablemente. O sea, que tenemos cada vez menos hijos, con lo cual no se puede decir que la atención a los hijos sea una prioridad para muchas mujeres, bueno, para otras sí, evidentemente, ¿no? Pero la tasa general, como digo, está cayendo notablemente. ¿Cómo nos afecta la maternidad? La maternidad nos afecta tanto en la población inactiva, hay mucha población que está fuera del mercado laboral, o sea, la población inactiva es la que ni está parada, ni ocupada, ni está buscando empleo. Hay muchas más mujeres inactivas por causa de responsabilidades de cuidado, ¿no? a familiares y a personas, Y también nos afecta, como digo, no solamente la población inactiva, sino también las tasas de empleo. La tasa de empleo de las mujeres cae a medida que empiezan a tener hijos. Con el primer hijo cae y con el tercero ya se desploman. Y de forma inversa, a medida que se van teniendo más hijos, las mujeres van trabajando más en casa, o sea que van en sentido contrario, ¿no? Son dos efectos que la maternidad tiene sobre el mercado laboral. A mí me resulta muy significativa este gráfico porque refleja el diferente impacto que la maternidad-paternidad tiene sobre los hombres y sobre las mujeres. En la mayoría de los países de la Unión Europea, o sea, lo que se observa en la parte de arriba en amarillo es el impacto que tiene sobre los hombres. Para los hombres, el ser padre tiene un impacto positivo sobre sus tasas de empleo, mientras que para las mujeres tiene un impacto negativo sobre sus tasas de empleo. Claro, ahí está la pregunta, el por qué. Yo siempre he pensado de alguna forma que cuando los varones pues son padres, con estos esquemas sociales que estábamos hablando antes, ¿no? Se supone que son más responsables, tienen unas responsabilidades, tienen una casa, sus hijos, entonces es bueno que tengan hijos porque les hace más centrados en su vida personal, con lo cual en la profesional también le van a dar todo, ¿no? Mientras que si las mujeres tenemos hijos, los médicos, la guardería, la agenda, entonces va a ser un desastre. Quiere decir que el impacto, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es muy distinto. Es muy distinto el efecto que tiene la maternidad o paternidad para hombres que para mujeres. ¿De acuerdo? La solución, desde mi punto de vista, básicamente, pues decae o se sustenta en los procesos de corresponsabilidad, está clarísimo, tanto para el tema de los cuidados domésticos como para el tema de la atención doméstica, como para el tema de los cuidados a personas dependientes, que son trabajos no remunerados. En España, con todo y con eso, tenemos unas leyes que permiten que haya 16 semanas de bajas paternales, que son importantes. Los hombres es cierto que cada vez están cogiendo más las bajas, las prestaciones por paternidad, lo tenéis en la gráfica superior derecha, en el total y en Andalucía, ¿de acuerdo? Un poquito más este año han sido los hombres que las mujeres, pero también puede ser porque a lo mejor haya descendido, ¿no?, la tasa de mujeres que tengan hijos ese año. En fin, eso ya son cuestiones que hay que analizar con más profundidad, ¿no? Lo que sí llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, no es la baja paternidad, sino las excedencias, que es apartarte del mercado laboral. Las excedencias por cuidados, tanto de hijos como de familiares. Las excedencias por cuidados de hijos, las mujeres las absorben en un 89%, mientras que las mujeres solo un 11%. Y las excedencias por cuidados de familiares, las mujeres pues un 80, y pico por ciento, y los hombres en un 20%. Quiere decir que las excedencias están abrumadoramente absorbidas por mujeres para el tema de los cuidados tanto de hijos como de familiares, que también es algo que hay que tener en consideración. La última cuestión que nos planteaban en los argumentos tradicionales eran que las mujeres invertíamos menos en nuestra formación, en nuestro capital humano, y por eso así nos iba en el mercado laboral, ¿no? Bueno, pues los últimos datos que yo tengo reflejan básicamente que en la mayoría de las áreas de conocimiento, como son ciencias sociales, salud y demás, las mujeres somos absolutamente mayoría. Bien es cierto, que aquí hay que poner una nota de atención y sobre todo hay que implicar más a las mujeres en las áreas que se conocen como STEM, ¿no? Ingeniería, ciencia, tecnología y matemática. Hay que hacer un mayor hincapié para implicar más a las mujeres en esas áreas de conocimiento. Realmente tienen más futuro, parece que están más vinculadas con mejores calidades de empleo en el futuro, y las áreas STEM están todavía poco cubiertas por las mujeres. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo, como decíamos al principio del todo, las propias mujeres, pero también los niveles educativos, también la sociedad, los medios de comunicación, es decir, cómo hacer que las mujeres participen en ciencia, y también desde el punto de vista, como digo, de todos los participantes, ¿no?, en la sociedad, no solamente una política de empleo pura y dura, sino todos tenemos que participar en esta cuestión, padres y madres con nuestros hijos y hijas también, evidentemente, ¿no?
El hecho es que, ciertamente, quitando esta salvedad de las áreas STEM, las mujeres tienen una brecha de género a su favor en cuanto a lo que son los estudios universitarios. Si volvemos a desglosar esto por los colectivos que estábamos analizando en un principio, nos encontramos que, salvo en las mujeres con discapacidad, hay más mujeres con estudios universitarios que hombres. En general, las mujeres tienen mejor nivel de estudios que lo tienen los varones. En las mujeres con discapacidad no hay más mujeres que hombres con estudios universitarios, pero sí hay una cifra muy relevante de mujeres con estudios universitarios. Así pues, no se puede decir que la inversión en capital humano sea menor en las mujeres que en los hombres y que sea un argumento para justificar el perfil que hemos visto antes. En resumen, cada vez tenemos menos hijos, cada vez nos encargamos más de las tareas domésticas y de los cuidados no remunerados, cada vez ganamos menos o tenemos una brecha salarial importante, tenemos unos niveles de formación que son superiores, no se ven reflejados en las ocupaciones y tampoco se ven reflejados en los puestos de poder. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Pues volvemos a lo que estábamos hablando al principio, las normas culturales. Hay ciertas normas culturales que afectan de forma importante. Estas instituciones sociales discriminatorias que hablábamos al principio, estos marcos culturales, incluso algunos legislativos, restringen la contribución de las mujeres y, sobre todo, además, que es un problema en general, no solamente para las mujeres, porque tienen consecuencias negativas no solamente para las mujeres, también para la sociedad. La paridad de género sería una oportunidad desde el punto de vista económico, estamos hablando de dinero, fundamentalmente también. Es decir, el estudio que dice Eurofound dice que el coste de la brecha supuso en 2018 2,3 miles de millones, o sea que es muchísimo dinero. Y el estudio de Pricewaterhouse de 2020 dice que si la tasa de empleo de las mujeres se igualase con los hombres, es decir, las mujeres estuviesen en igualdad de condiciones en el mercado laboral, que hemos visto que no es así, el PIB español podría incrementarse en 201.913 millones de euros, que es muchísimo dinero. O sea, que realmente es una cuestión social, es una cuestión ética, es una cuestión legal, pero también es una cuestión económica. Estamos hablando de que hay muchos aspectos que refrendan y empujan, a que esta igualdad de género se esté produciendo, o se deba de producir, fundamentalmente. Bueno, ¿cómo afrentan algunas mujeres esta situación? En algunos estudios se dice que cuando se les preguntan a los hombres que están en puestos de poder sobre la problemática de las mujeres en el mercado laboral, ellos suelen recurrir la mayoría de las ocasiones al argumento de la cañería que hemos dicho antes. Hombre, es que aún faltan que pasen más años, la inercia social, ir haciendo que los cambios se produzcan, Para las mujeres es una cuestión mucho más cultural. Las mujeres entienden que su problema de acceso y ascenso, sobre todo en el mercado laboral, es una cuestión de carácter cultural. Las estrategias que siguen son variadas, Por una parte, intentar mostrar resultados superiores a los de sus colegas varones para intentar estar en una posición mejor en el mercado laboral. Aquí lo que estábamos comentando antes, la formación es crucial. Hay que prepararse, hay que formarse y no hay que tener problema en demostrar que eres igual o mejor que otra persona. Eso es una cuestión que también nos afecta muchas veces a las mujeres, Nos quedamos un poco pensando que no llegamos, Hay otras personas, otras mujeres que lo que buscan es desarrollar un estilo profesional con que los hombres se sientan a gusto, un poco por no señalarse. Ayer encontré una frase que me llamó la atención, que dice, think managers, think male. O sea, piensa en directivos, piensa en masculino. O sea, es un poco lo que se denomina la teoría de la congruencia de rol, Que es que hay que mostrar una serie de modelos masculinos si queremos demostrar a la sociedad y en la empresa que somos capaces de asumir puestos de poder o somos capaces de tomar decisiones. Entonces, hay muchas mujeres que optan por esa cuestión, o sea, mimetizarse con esos modelos para no señalarse, es una opción. Otra opción sería la de buscar mentores y buscar a alguien que intente informarnos acerca de cómo reconducir nuestro desarrollo profesional. Aquí yo creo que es importantísimo la información y también el establecimiento de redes, asociarse, creo que es algo fundamental. Sobre asociacionismo hablarán un poco más tarde, con lo cual lo dejo para la siguiente ponencia. Y también hay una cuestión importante, que es que muchas mujeres también optan por asumir puestos, o sea, asumir mayor visibilidad, asumir puestos que sean más retadores, es decir, intentar de alguna manera que de alguna forma se me vea que estoy ahí, que estoy preparada y que puedo luchar con las condiciones que sean necesarias. Asumir retos es importante porque los mentores te pueden ayudar, pero de alguna forma tienes que asumir riesgos también en tu carrera profesional, tienes que tirarte un poquito a la piscina.
Y además también hay que intentar evitar una cuestión que muchas veces afecta más a las mujeres que a los hombres, que es el síndrome de la impostora, ¿no? Que es aquel síndrome por el cual sentimos que no estamos preparadas para hacer las cosas. Es que yo no puedo, yo es que no voy a poder, es que es imposible, no sé quién lo hace mejor. Entonces no asumen los retos. Entonces eso tampoco se puede hacer. Hay que intentar asumir los retos aunque sea más complicado. Hay que formarse, hay que buscar relaciones, hay que tener información, hay que establecer redes y contactos. O sea, hay diferentes fórmulas que nos pueden ayudar de alguna forma en el mercado de trabajo. Por lo menos son las que más generalmente utilizan un gran grupo de mujeres. Ya para terminar, en resumen y final, plantear solamente algunas conclusiones. La OCDE, en el estudio que veíamos al principio, establece que con la evolución actual se van a necesitar 2 siglos, 9 generaciones, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la ONU, el de lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres, a mujeres y a las niñas, que se supone que hay que alcanzarlo en 2030. 2 siglos. Es la diferencia sustancial que plantea la OCDE. ¿Por qué se hacen pasos tan lentos? ¿Por qué se está tardando tanto en avanzar? Bueno, pues hay un cúmulo de situaciones, como digo, también interconectadas. Por una parte, hay ciertas lagunas legales y ciertos marcos jurídicos, ¿no?, que de alguna forma pues no garantizan absolutamente y de forma interseccional los mismos derechos a hombres y a mujeres, ¿no? Eso es un problema importante. También se produce una falta de información, a veces que las mujeres tienen escasos conocimientos, a veces escasos conocimientos jurídicos y muchas veces no reclaman sus derechos, eso también es una cuestión importante. El tema de las cuotas, yo entiendo que es un tema controvertido, nunca me han parecido mal las cuotas, siempre y cuando tengan un trasfondo. Si no, caemos en lo que hemos hablado antes del tokenismo, las mujeres floreros, ¿no? Las cuotas sirven si hay conocimientos para llevar a cabo el puesto que se te ha designado, si además tienes el tiempo suficiente y además se te apoya. Si no, las cuotas son simplemente escaparates frente a lo que es lo políticamente correcto, ¿no? Entonces tienen que tener un sustento importante. Las normas sociales es algo que también ralentiza muchísimo, ¿no?, el proceso de la igualdad, que siguen determinando, bueno, ciertos comportamientos en las comunidades y ciertos comportamientos que dificultan la transformación social, ¿no? Es decir, se sigue estigmatizando muchas veces a las mujeres trabajadoras. Oye, es que los hijos sufren, es que los hijos, si no está la madre en casa, van a sufrir, ¿no? Y también se sigue pensando muchas veces que son los hombres, los varones, los que tienen pues mayores capacidades y cualidades para acceder a puestos de poder. Eso también es una cuestión social, ¿no? ¿Quién lo ha dicho, ¿no?, de alguna forma? Ahora hablaremos luego de liderazgo, así que supongo que también nos esclarecerán bastante la cuestión, ¿no? Y lo que más preocupa a la OCDE es el tema de la familia. Es en la familia donde más se producen las principales fuentes de discriminación. Es decir, la sociedad sigue esperando que las mujeres carguen con los cuidados no remunerados y con el trabajo doméstico, aunque parece que ya empiezan a asumir nuevas responsabilidades las nuevas generaciones. Ya no hablan de ayudar, sino de colaborar en las tareas domésticas, lo cual es muy importante, no es lo mismo una cosa que otra, ¿eh? Y también el tema de los permisos de paternidad, que los permisos de paternidad y las excedencias, ¿no?, también, aunque benefician a todos, ¿no?, pues realmente todavía no son suficientes si muchos varones pues o no cogen esos permisos o no cogen esas excedencias por verse de alguna forma, bueno, pues el estigma social, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, que puede parecer que si yo cojo el permiso por maternidad o por paternidad, pues me veo señalado, ¿no?, en lo que es el entorno laboral, ¿no? Es necesario también ese cambio de roles, que por lo que he leído en el guión de las jornadas, también ahora vamos a hablar un poco de ese tema del cambio de roles, ¿no? Hay un estudio que estuve echándole una ojeada ayer, que se llama Men in Care, del 2021, y de lo que declara es una cosa que a mí me parece estupenda, es que los hombres también quieren conciliar. Es que la conciliación también y la corresponsabilidad pasa también porque los hombres también concilien, ¿no?, fundamentalmente. Como decía al principio, ayer mismo era el Día de la Conciliación, ¿no?, y ha aparecido también un documento de la OCDE, que es el Libro Blanco para un nuevo marco nacional de apoyo y protección de las familias en España, que va en esta línea, en la línea de que la corresponsabilidad y la conciliación sea parte de toda la sociedad. Eso eliminaría gran parte de los problemas sociales que tienen las mujeres que afectan al mercado laboral. No es ser madres, es el problema de la corresponsabilidad posteriormente. Así que a mí eso me parece una buena noticia, que realmente la corresponsabilidad vaya por estas líneas y que ayer se declarase en ese Día de la Conciliación. Por mi parte esto es todo y muchas gracias por su atención.
Buenas, muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿Por aquí? Nada de esto. Ah, mira, allí. Hombre. Buenos días, soy Paula Sánchez González, he sido tutorada, pues, me ha tutorizado mi primer trabajo fin de máster la ponente y me alegro mucho de haberla visto. Y quisiera hacer una consulta, ya que estamos en un programa encaminado al emprendimiento, en los que he participado muchísimo, porque llevo buscando trabajo desde el 2003. ¿Y por qué ninguno se toca los temas de los riesgos que supone el emprender y sobre todo las mujeres? Muchas gracias. Bueno, supongo que va orientada a los programas que estáis montando. Bueno, a lo mejor también en los estudios que aparecen y todo eso, o sea, los estudios que nos encontramos y eso, tampoco hay ningún apartado dedicado a los riesgos, a las cargas que tenemos las mujeres, como un tropiezo, ¿no? Como un obstáculo Sí. a esa salida laboral Es profesional. una buena sugerencia, Inmaculada. Yo creo que además el emprendimiento, bueno, de hecho, en algunos trabajos se dice que muchas mujeres cuando están optando o se ven, ¿no?, enfrentadas a la situación del mercado laboral, una de las opciones que más se está optando es por trabajar por cuenta propia. Pero en España, en Francia, en Estados Unidos y en el mundo mundial. Es decir, el trabajar por cuenta propia es una cuestión que cada vez está más expandida, porque muchas mujeres determinan o analizan, dicen, bueno, tengo la preparación, tengo los estudios, tengo las ganas, tengo ganas de asumir retos, pero en el mercado laboral por cuenta ajena me estoy encontrando con que tengo una situación en la que no puedo progresar, ¿no? Entonces, ciertamente hay cada vez más mujeres que están iniciando el emprendedurismo. El emprendedurismo tiene muchos riesgos, evidentemente. Yo me parece que es una buena sugerencia que plantee los riesgos específicos para las mujeres. Desde mi punto de vista, todo lo que hemos comentado en la ponencia tiene mucho que ver con el tema de los riesgos de las mujeres. Por ejemplo, la credibilidad. La credibilidad que puedan tener las mujeres ante las instituciones financieras puede verse mermada por muchas de las cuestiones que hemos hablado antes, de cuestiones sociales, ¿eh? ¿Cómo ganamos credibilidad? Pues mostrando que valemos. No tienen muchas más opciones. O sea, a lo mejor ciertos hombres tienen algún paso adelante dado, porque a lo mejor socialmente está más asociado el papel del empresario con los hombres, ¿no? Yo entiendo que sí, que es muy importante y que deberían de formarse a las personas en torno a los riesgos de lo que es el emprendedurismo, está claro. Y otra cosa para no acaparar ese tiempo, que también dejo así en el aire. Una contradicción muy grande que he encontrado siempre es lo que acabas de comentar, de que muchas mujeres, al no tener trabajo por cuenta ajena, Sí, deciden emprender. Me he encontrado también muchas veces con que el emprender lo cogen como solución a conciliar, algo que para mí me parece algo contradictorio también, porque soy hija de autónomo, antiguamente ahora era emprendedor, y hermana de autónomo, y veo que es lo totalmente opuesto a conciliar, porque no hay horas, si quieres sacar. Entonces, yo digo, no sé, o yo estoy al revés del mundo o el mundo está al revés del mío, porque... No, imagino que es otra barrera también fundamental que tienen las mujeres cuando quieren iniciar el emprendedurismo, el tema de la conciliación, pero claro, ahí voy un poco a lo que decía antes, es que la conciliación no tiene por qué ser de las mujeres, la conciliación tiene que ser eso es lo que tenemos que cambiar, es que la conciliación tiene que ser, yo quiero montar mi empresa, soy emprendedora, no encuentro trabajo por cuenta ajena, voy por cuenta propia, pero yo tengo que buscarme las soluciones para que en mi casa todo funcione, mis padres si son mayores funcionen, mis hijos o mis hijas. Bueno, no, es que la conciliación tiene que partir del punto de vista de la corresponsabilidad. Entonces yo creo que eso también es un error muy importante de las mujeres, que muchas veces no sabemos delegar, que muchas veces decimos, no, esto ya lo hago yo. Entonces el no saber delegar también hace que en muchas circunstancias pues la otra persona diga, bueno, si lo vas a hacer tú, yo no lo hago. Eso es muy cómodo.
Entonces también es un problema nuestro muchas veces, no saber delegar y no tener la conciencia de que la corresponsabilidad no es solamente una cuestión de que hay que cultivarla todos los días y que hay que hacerla todos los días. Supongo que con eso te contestáis, Inmaculada. Bueno, yo quería comentarte en relación a lo que has expuesto en la conferencia, dos puntualizaciones. Bueno, nuestro proyecto en el cual participamos todos los y todas las profesionales que están aquí, porque trabajamos en red, con respecto al acceso al mercado de trabajo de la mujer, hemos visto dos perfiles concretos. Uno es en el tema de mujeres jóvenes formadas, que encontramos que le cuesta muchísimo tener su primera oportunidad profesional, es decir, gente que no ha tenido una contratación anterior. Y vemos, por lo menos aquí en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, que nos encontramos que hay más dificultades para las mujeres jóvenes. Y también estamos de acuerdo en el tema del envejecimiento de la población femenina, sí, que ese tema nos lo encontramos en ocupaciones relacionados todos con atención a personas, y ahí sí vemos que esas mujeres no formadas, una formación profesional en un proyecto, en un programa de empleo, le incrementa la empleabilidad tremendamente. Claro, es que la formación es fundamental. Una cosa que habéis comentado vosotros al principio, que me llama mucho la atención, cuando estaban haciendo la presentación de cuáles eran los participantes del proyecto Redes Plus, la primera gráfica decía que las personas que estaban participando eran muchas más mujeres que hombres, pero llamaban la atención que a medida que van subiendo el nivel de estudios, había, si mal no recuerdo, había un 70 y tantos % de mujeres con estudios universitarios que estaban accediendo al programa para la atención en el empleo, lo cual me llama la atención, una barbaridad. En contraposición, lo digo un poco de memoria, creo que era un 40, un 37 de hombres con estudios universitarios, o sea que la proporción era, casi 1 a 3, es muy significativa. A mí eso me parece muy significativo, quiere decir que las mujeres, de verdad, aunque tengan estudios universitarios, tienen peor panorama a la hora de acceder al empleo, está clarísimo, está clarísimo. Entonces, vamos, yo lo veo incluso muchas veces en la propia facultad, en la propia universidad, mis aulas están llenas de mujeres, hay muchas más mujeres que hombres, no lo dice la universidad, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Sevilla, las mujeres terminan los estudios antes que los hombres y con mejores notas, pero después, una vez que acaba ese proceso de formación, se tienen que enredar en otro y en otro y en otro y en otro porque no consiguen el acceso al mercado laboral, ¿no? Entonces, ciertamente el panorama es bastante desolador, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Yo siempre pienso que la formación sigue siendo la baza. Y también pienso un poco estas cuestiones que decíamos al final, ¿no? Hay que hacer redes, hay que establecer un poquito de networking, ¿no? Y también, además, hay que asumir retos, ¿vale? Que puede ser más difícil para ti, pero es que hay que asumir retos. Si me quedo en casa diciendo no puedo, entonces jamás voy a conseguir acceder al mercado laboral. Que también hay que echarse un poquito para adelante, ¿no? Entiendo que eso también a veces la propia sociedad también hace ese síndrome, ¿no?, que decíamos antes, ¿no? Las mujeres no pueden, entonces eso tiene que quitarse un poquito de la cabeza, ¿no? Y sobre todo formarse, ¿no? Creo que es fundamental. Pero vamos, el panorama es el que hay, el panorama está claro que es ese. Hombre, en ese aspecto, el proyecto que nosotros tenemos, que ofrecemos prácticas profesionales para personas formadas, da a conocer a la persona y que la empresa conozca y se rompan esos prejuicios. Claro, eso es fundamental porque eso ya ahí empiezan a establecer redes. Y hay que hacer un poquito de contacto, entonces a través de los contactos tú puedes ir entrando en un camino y en otro, ¿no? Si no es muy complicado, si no es una población universitaria femenina que sale, hornadas que salen de egresados de la universidad cada año, ¿y ahora qué? Cuando además el mercado de trabajo está como está ahora mismo en España, por la situación también un poco coyuntural, lo que es un poquito climático. Entonces a mí lo de establecer redes, establecer conexiones, establecer fórmulas de asociacionismo me parece fundamental. La visibilidad, a conocer y formarse, creo que son los elementos más fundamentales. Estamos de acuerdo. Sí. No oigo nada, es que no oigo nada. Buenos días, que los datos han sido apabullantes y creo que nos tiene que dar mucho que pensar en la exposición que está realizando, ¿no? Pero en mi calidad, cuando trabajo como prospector laboral, hay una realidad y se ha hecho referencia antes, y esto es como decía la compañera, ¿no? Habrá que dejarlo en el aire
humanidad, ¿vale? Y yo te puedo decir que en la calidad de profesor sí me encuentro con ese perfil, es decir, tienes que acceder a puestos muy básicos cuando realmente por experiencia laboral podrían estar desarrollándose. Entonces hay ahí también otra incongruencia grandísima. Sí, sí, yo lo señalaba antes con lo de los perfiles porque me llamaba mucho la atención, ¿no? No solamente en la población de mujeres extranjeras, también hay mujeres discapacitadas que tienen importantes niveles de estudios, ¿eh? Y sin embargo, ¿cuál es su perfil ocupacional? Pues los empleos más elementales. Vamos, a mí me parece que es una pérdida de talento y una pérdida de capital humano abismal, porque es que realmente el talento está ahí y hay que saber gestionarlo y hay que atraerlo, hay que retenerlo, pero si solamente le proporciona ese tipo de puestos, pues claro, al final estás desperdiciando pues esa inversión, ¿no?, que se ha hecho en formación, ¿no?, que cuesta mucho trabajo, formarse, y también mucho dinero y mucho esfuerzo y mucho tiempo. Entonces, realmente a mí me parece que es una especie como de miopía, ¿no?, por parte de las personas que están haciendo las contrataciones, ¿no? Estamos desaprovechando capital humano, con la falta que hace el capital humano que funcione en condiciones, ¿no?, más que otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues aprovechando que tenemos un cuarto de hora de adelanto sobre el horario previsto, vamos ahora a tener un pequeño receso que va a acabar a las 11:30, un cuarto de hora de antes de lo previsto, porque queríamos adelantar un poco el desarrollo de la jornada. Entonces, nos vemos a las 11:30. Pues nada.